Al doctor Mauricio Soto, asesor del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional. Buenos días, muchas gracias. Señor Contralor, muchas gracias por la invitación. Yo soy Mauricio Soto, vengo del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional. Y para nosotros es un placer estar aquí y acompañarlos en este proceso de modernización de la Contraloría. Lo que quiero hacer hoy, brevemente, si puedo saber cómo se maneja el control remoto. Ok. Lo que quiero hacer hoy brevemente son tocar en 3 puntos técnicos. Dada nuestra experiencia en cómo se hacen estos ejercicios, en los cuales he participado personalmente en varios países, hay algunas lecciones que pueden ser útiles tanto para las entidades de control, como la Contraloría, como para las entidades que están aquí representadas en el día de hoy. Voy a hacer esto en 3 segmentos. El primer segmento es el punto de vista del Fondo Monetario Internacional. Las siglas en inglés son IMF, lo que en este caso significa cualquier asunto de impacto macrofiscal nos compete y nos interesa, y les interesa a los países miembros. Por eso, aumentar la eficiencia del gasto público, nosotros lo vemos como un caso crítico, macroeconómico para el desarrollo y fiscal para las cuentas fiscales. Lo que voy a hacer es simplemente cómo lo vemos nosotros, que en realidad es una comparación de dónde está cada país, comparado, por ejemplo, comparar Colombia con Latinoamérica, y al final tratar de mirar indicadores macroeconómicos y indicadores macros de resultados y de insumos. La segunda parte, voy a hablar un poco de cómo han hecho los países, cómo se han acercado a este problema de la calidad del gasto. Esto no es un problema nuevo, la mayoría de países avanzados hacen ejercicios periódicos en este sentido, y es bueno tratar de identificar qué lecciones pueden ser útiles, tanto para la Contraloría, las entidades de control, como para las entidades públicas, porque ustedes son las entidades que están haciéndose estos ejercicios. Y al final, algo muy breve en lo que tocaremos, cómo ve el Fondo Monetario el rol de las entidades de control en aumentar la calidad del gasto. Para resumir, si esto es todo lo que tienen que oír hoy, nosotros vemos esto como un paso muy importante, pero al tomar este paso nuevo, no debe serse un paso al vacío, sino deben solidificarse las bases. Los roles tradicionales de la auditoría financiera y la auditoría de cumplimiento deben ser muy sólidas para poder tomar este paso siguiente. Entonces comencemos con el IMF, cómo lo ve el Fondo Monetario Internacional. Aquí rápidamente les digo, son números que muchos economistas conocen, no son nada sorpresa, todo esto es público. Si miramos Colombia en los últimos 15 años, el gasto público, como el señor Contralor lo indicó, está hoy cercano al 28-29 puntos del PIB. Esto representa un aumento de cerca de un punto y medio del PIB en los últimos 15 años. Si pensamos en sostenibilidad fiscal, aumentar un punto y medio del PIB cada 10-15 años es algo significativo que si queremos soportar con mayor recaudación, implica bastantes esfuerzos o implica reformas tributarias permanentes que obviamente no son sostenibles, no se pueden hacer cada 5 o 10 años. Por lo tanto, al ver esto nos interesa qué está pasando en Colombia, ¿es algo único o no? Aquí es donde ve la segunda parte del ejercicio que hace el Fondo Monetario, es comparar dónde están los otros países. Si miramos este mismo ejercicio del aumento del gasto público en los últimos 15 años, Colombia no parece nada especial. Es más, parece estar por debajo de los promedios latinoamericanos. El aumento en los últimos 15 años en Latinoamérica del gasto público fue mucho mayor en muchos países y esto se explica por 2 factores. Primero, el boom de los recursos naturales. Esto le dio recursos adicionales a muchos países que decidieron usar estos recursos para hacer mayor inversión pública, mayor inversión social. Y el segundo factor importante es cuando esto pasa en los últimos 15 años, el PIB per cápita ha aumentado sustancialmente. A medida que hay más desarrollo, las necesidades de la población pueden ser satisfechas de una mejor manera. Y esto puede explicar por qué aumentó el gasto público. Como digo, Colombia no parece nada especial en el sentido que no es ningún caso extremo. Si algo es de los países que se ha comportado mejor, representando un manejo responsable de las cuentas macroeconómicas. Y una dimensión que nos interesa a nosotros es mirar qué ha pasado con el gasto. El aumento es gasto de capital,
que generalmente está ligado al desarrollo, o gasto corriente, que es de pronto un poco más difícil de controlar, un poco más difícil de entender qué está pasando. Por ejemplo, salarios públicos. Si ponemos a Colombia en el marco latinoamericano y hasta en el marco de las economías avanzadas, lo que vemos es que el aumento de Colombia ha sido relativamente modesto, no por esto menos importante, y la combinación entre gasto corriente y gasto de capital, Colombia está situado en un punto estratégico, en el sentido que tiene un gasto de capital relativamente alto y un gasto corriente relativamente bajo. Este es el gráfico de la derecha, el punto rojo es Colombia. Pero entonces esto es simplemente el diagnóstico que haría cualquier macroeconomista. Pero aquí estamos hablando de calidad de gasto y necesidades futuras. Si miramos hacia el futuro, hay necesidades que ustedes conocen muy bien de desarrollar la infraestructura. El gráfico a la izquierda pone a Colombia en algunos indicadores de la calidad de la infraestructura en carreteras, puertos, aeropuertos. Y Colombia, esta medida del 2015, todavía se mantiene rezagada comparada a Latinoamérica y sustancialmente rezagada comparada a los países avanzados. ¿Qué indica esto? Que en los próximos años existirán presiones para aumentar gasto para subsanar estas carencias. De la misma manera, si miramos los indicadores sociales, la pobreza monetaria hoy está un poco abajo del 30%. Esto está un poco más abajo del promedio latinoamericano, pero todavía hay mucho que hacer, todavía hay muchas necesidades sociales. Y la desigualdad se mantiene relativamente alta. Además de esto, hay presiones normales. La población está envejeciendo. Creo que hoy leía en la prensa que en Bogotá este año han nacido algo como 4.000 bebés menos que el año pasado. Esto indica que van a haber presiones fiscales al mediano y largo plazo relacionadas esencialmente con gastos de salud pública y gastos pensionales. También creo que el trabajo que Leonardo y otros han hecho demuestra que existen presiones fiscales que van a aparecer en los próximos 5 o 10 años simplemente para cumplir la ley, simplemente, por ejemplo, para expandir la cobertura de las pensiones no contributivas. Esto es una necesidad importante. Para aumentar el gasto de educación y el gasto de salud. Creo que hay estimados que entre de pronto un punto y medio del PIB pueden ser necesitados en los próximos años. Dadas estas necesidades, la pregunta obvia es ¿cómo podemos subsanar las necesidades sin poner mayores presiones fiscales que pueden amenazar la sostenibilidad fiscal? El primer paso debe ser revisar la calidad del gasto. Y esto es algo que ustedes como entidades pueden hacer a nivel micro. Nosotros lo miramos desde el nivel macroeconómico. Entonces aquí les muestro lo que hacemos el ejercicio técnico desde el punto de vista macro. Como decía, el gráfico izquierdo lo que va a mostrar siempre es cómo está Colombia relativo a otros países y el gráfico a la derecha trata de mostrar algunos resultados para decir ¿hay otros países que hacen algo mejor con menos recursos o está Colombia en la frontera de insumos y resultados? En el caso de educación, el gasto no parece desbordado comparado a otros países, sin embargo los puntajes están simplemente al promedio. Los puntos negros indican dónde están otros países emergentes y si ustedes ven, hay países que tienen puntajes de PISA más altos con menor gasto por estudiante. Esto no da soluciones, esto simplemente dice algo que sabemos. Si nos organizamos de alguna manera mejor, siguiendo ejemplos de otros países, es posible que alcancemos mejores resultados con los mismos recursos. Segunda dimensión, esto es simplemente otro ejemplo, salud. En salud pública el gasto sí está un poco más abajo que en otros países, a nivel promedio de los países emergentes, a nivel promedio de Latinoamérica, pero los resultados parecen un poco deficientes. Esto es una medida nada más, hay otras medidas que podemos mirar. Si miramos la esperanza de vida saludable, esto quiere decir cuánto espera la gente vivir sin tener ningún problema grave que permita disfrutar la vida. Colombia está abajo de la frontera. Esto quiere decir que están gastando por persona un nivel relativamente alto para los resultados que están logrando. Tercera dimensión, ejemplo de lo que hacemos nosotros, es mirar el gasto social. En Colombia esto es muy importante, ya he mostrado los indicadores sociales que sé que el gobierno está muy preocupado y está haciendo esfuerzos para mejorar la focalización de este gasto. Esto demuestra por qué es importante. El gasto en Colombia es aproximadamente un punto del PIB en la asistencia social. Y de este gasto,
casi que el 30%, o un poco menos del 30%, va hacia la población más vulnerable, el quintil más bajo, ese es el eje vertical en el gráfico a la derecha, y la cobertura de aquellos en el quintil más bajo, un poco más de 60% reciben estos beneficios. Cuando pensamos en la población vulnerable, queremos tener mayor parte de los recursos de asistencia social yendo hacia esta población, subsanando estas deficiencias y cubrir a más personas que estén en este recurso. Entonces, ¿esto qué indica? Que hay potenciales. Nosotros identificamos 3 áreas donde se puede mejorar la calidad del gasto y esto sería el primer paso en cualquier, cuando pensemos en hacer contralorías de controles de gestión, esto indica hay 3 sectores que pueden ser importantes que vale la pena revisar más. A nuestro nivel nosotros hacemos este monitoreo periódicamente con los indicadores que recibimos de ustedes y otras entidades. Esa es la primera parte. Segunda parte es qué podemos aprender de los ejercicios de revisión de la calidad del gasto en otros países. De pronto la primera lección es que esto no es nuevo, esto no estamos descubriendo algo que nunca se ha hecho. Es algo complicado, pero es factible y muchos países, de hecho, con capacidad similar a la de Colombia, lo han hecho y lo están haciendo. Esto es una clasificación un poco arbitraria, pero podemos decir que estos ejercicios pueden ser enfocados o no enfocados, es una dimensión importante. Enfocados significa que trata de ver no todo el gasto público, sino se enfoca en, digamos, áreas de salud, áreas de educación, áreas que tienen importancia estratégica y que representan una parte grande del gasto. O pueden ser comprensivos. Esto quiere decir que hay países que han tratado de hacer esto para todas las ramas del gasto público. Esto es obviamente más complicado. Los organismos de control generalmente hacen ejercicios periódicos, en la parte inferior izquierda, periódicos y enfocados. Estos son ejercicios que generalmente se llaman value for money, que están mirando la eficiencia. Estamos alcanzando los resultados de la mejor manera al menor costo. ¿Qué tienen en común todos estos ejercicios? Los objetivos son, primero, mejorar la eficiencia de la composición del gasto. Esto es algo que generalmente no compete tradicionalmente a las entidades de control, porque quiere decir esto es donde el gobierno y el ejecutivo hace decisiones de cuáles son las prioridades principales. ¿Es educación? ¿Es salud? ¿Es defensa? Estos ejercicios generalmente permiten poner estas prioridades, ponen todos los tipos de gasto en la mesa. Segundo, es lo que decía value for money, que esto es donde las entidades de control externo tienen mayor rol, es identificar ineficiencias. ¿Cómo podemos disminuir los costos y alcanzar los mismos resultados? El tercer objetivo común de esto es liberar espacio fiscal. Esto es más para las entidades. Ustedes tienen un presupuesto generalmente fijados una vez al año y estos ejercicios los ayudan a identificar programas o parte del gasto que pueden ser menos relevantes hoy, de las cuales pueden abrir espacio fiscal para desarrollar otros programas que están más ligados a la prioridad actual. El cuarto punto es consolidación fiscal. Y esto de pronto yo lo veo de una manera un poco más escéptica. Esto es lo que ha motivado a muchos países a hacer estos ejercicios. Espero que Colombia no esté en ese punto, pero sé que Colombia tiene un grupo de expertos de revisión del gasto que tiene mucho valor. Algunas veces esta revisión de gasto tiene el objetivo de ayudar a la consolidación fiscal. ¿Cuáles son las preguntas similares? Esto no es nada raro, pero es bueno estructurarlo. Las preguntas principales de estos ejercicios son 3 tipos. Primero son las rosadas, que quiere decir ¿qué estamos haciendo? ¿Lo necesitamos? ¿Y qué resultados espera la población? En este enfoque, las entidades de control externo generalmente hacen la pregunta: ¿son las necesidades para las que este programa fue creado hace 5, 10, 15 años, todavía se mantienen vigentes o no? Si la respuesta es sí, viene el segundo paso, que es quién debe hacerlo, quién asume los costos, y donde la entidad de control tiene mayor injerencia es podemos hacerlo de una mejor manera a un mejor costo. Finalmente, en la parte ejecutiva como decía el señor Contralor, hay un riesgo de sobrediagnosticar. Si tenemos identificadas las áreas donde hay poca eficiencia del gasto, la decisión generalmente tiene que venir del Ejecutivo con apoyo de las otras entidades. Es cómo se avanzan en los cambios, cómo entra esto al presupuesto, cómo aseguramos que esto sea durable en el tiempo. Ahora déjeme decirle, estos son los puntos comunes.
¿Cuáles son las lecciones que creo que pueden ser importantes? No solo para las entidades de control externo, sino también para las entidades públicas que están haciendo estos ejercicios. Primero, estos ejercicios se ha demostrado que es importante tener prioridades claras. Parece algo obvio, pero no todos los países lo hacen. No es simplemente controlar el gasto por controlar el gasto. Un buen ejemplo es el ejemplo del Reino Unido, donde cada vez que el gobierno entra, el gobierno tiene un manifiesto. Y ese manifiesto tiene los objetivos del gobierno. Aquí está un ejemplo del manifiesto del 97, después del cual se hizo una revisión de gasto, donde llega a un punto hasta muy específico. Por ejemplo, rebajar el tamaño de la clase en las escuelas para los estudiantes de 5, 6 y 7 años. A este nivel es importante. ¿Por qué? Porque tiene unas prioridades claras que puede comenzar el ejercicio de una mejor manera. La segunda es un poco técnica, es la metodología. Cuando se acercan a una entidad, ¿cómo sabemos si la entidad mañana gasta más o menos que lo que debería gastar? Esto necesita una línea base apropiada y el interés aquí es diverso. Generalmente la entidad haciendo el control tiene un interés de mostrar una línea base más baja y la entidad controlada tiene un interés de decir hay unas presiones muy altas, tenemos que aumentar el gasto. Esto requiere mayor coordinación y bastante esfuerzos técnicos. ¿Qué otra lección es? La tercera lección, las capacidades son importantes. Y esto simplemente quiere decir, es importante ser modestos. No todas las entidades tienen la capacidad de hacer estos ejercicios. En muchas preguntas que van a acercarse a ustedes, si se acerca por ejemplo al tema de salud pública, es necesario, de pronto la expertise no está en la Contraloría, pero puede estar en otras entidades, puede estar en el sector privado. Un ejemplo bueno es qué hizo Francia. Francia, cuando hizo un ejercicio de revisión de gasto público, incluyó a la Contraloría, a la Court of Audits, a la Corte de Cuentas, incluyó al sector privado, incluyó al Ministerio de Finanzas, incluyó a los ministerios líneas. Esto es simplemente ser modesto, ser que dependiendo del tema, el expertise, la experiencia más grande, no está en la entidad de control necesariamente. La cuarta lección es importante tener un horizonte de que se comience. Es fácil pensar que esto es un ejercicio para ahorrar dinero en el próximo año, pero todo indica que puede ser más exitoso si se tiene un horizonte a mediano plazo. Generalmente esos ejercicios cubren 3, 4 o 5 años. Aquí hay varios ejemplos. Aquí vienen dos partes que son importantes, tanto para las áreas de control como para las entidades. Primero, cuando se comienzan estos procesos, es clave identificar sectores en los que se pueden identificar ganancias rápidas. Estos son áreas con potencial. Aquí hay un ejemplo de la Oficina de Accountability de Estados Unidos, que es similar a una entidad de control externo, donde se enfocaron en algo sencillo, es identificar entidades y programas que duplican sus servicios, que dan los mismos servicios y lo que indica que hay posibilidades de aumentar la calidad del gasto. Esto no debería ocurrir. La última lección que es relevante, y hay mucha más que tenemos en nuestra literatura, es hay que ser realistas. Simplemente porque identificamos que un programa no se necesita, desde la parte de vista fiscal no podemos asumir que esos ahorros se van a lograr. ¿Por qué? Porque estos programas tienen vida propia. Esto lo que dice es hay que ser realista al formar las expectativas de ahorro, pero también hay que tener los ojos en la implementación. No es simplemente identificar el área que tiene baja eficiencia, sino implementar los cambios necesarios para aumentar la eficiencia de ese gasto. El gráfico lo que muestra es en los países avanzados, en los OSET, se han identificado, estos ejercicios ocurren periódicamente, se identifican muchos programas que no alcanzan, no cumplen con la gestión para la que fueron creadas. ¿Cuántos de estos fueron eliminados? Ninguno, en ejercicios en el 2005 y en el 2007. Y la respuesta generalmente es algunos pocos, algunas veces, pero raramente o nunca para la mayoría de casos. Esto simplemente hay que ser realistas al hacer las expectativas de estos ejercicios. Última parte de la presentación, como decía, primero es cómo lo ve el Fondo Monetario, segundo, cuáles son las experiencias internacionales y qué podemos aprender de ellas, y la última es algo en la que
Aquí en esta audiencia veo personas que tienen mucho más experiencia en este campo, por eso voy a ser un poco breve. Como decía, nosotros como vemos esto es, antes de dar el siguiente paso, es importante solidificar las bases. Hay dos pilares fundamentales de las entidades de auditoría externa. Primero es la auditoría financiera. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hacemos análisis fiscales tenemos que tener fiabilidad en los números fiscales. Este es el papel tradicional de las contralorías y hay que hacerlo bien. Segundo, hay que asegurar que las leyes se cumplan, luchar contra la corrupción. Esto es parte tradicionalmente de las auditorías de cumplimiento. Si estas dos bases son sólidas, nosotros vemos que ya de por sí la Contraloría juega un papel fundamental en aumentar la calidad del gasto. ¿Por qué? Porque aumenta la transparencia, hace que la rendición de cuentas del gobierno y del Ejecutivo sea mucho más efectiva. Ejerciendo control externo se mejora la gobernanza y el OCE tiene muchos estudios sobre esto. Y la tercera parte es, no se nos puede olvidar que las auditorías externas son en realidad una parte crítica del proceso presupuestario. Cuando hablamos con muchas personas que preparan el presupuesto, se nos olvida que al final del proceso presupuestario está el control y está la auditoría. Esto es lo que nos dice, ¿estamos haciendo lo que debemos hacer? ¿Son los números los correctos? ¿Dónde se está gastando el dinero? El presupuesto es la parte inicial, el diseño del presupuesto, el gasto y la ejecución sigue y al final está la auditoría. Por eso pensamos que con los dos pilares, si son sólidos, pueden simplemente así aumentar la calidad del gasto y hay evidencia de esto. Rápidamente, periódicamente hay ejercicios que comparan la Contraloría, dónde está la Contraloría y el control externo en Colombia con otros países. El último ejercicio que fue en el 2015, Colombia tiene buenas marcas, buenas notas en dos dimensiones. Esto es un ranking entre A y D y Colombia tiene A en dos de las dimensiones. No voy a hablar de ellas porque esto refleja simplemente el buen comportamiento y las buenas prácticas de la Contraloría. Identificaron dos áreas específicas, que es una es la cobertura y cómo se aplican las normas internacionales, en las que tiene una nota relativamente baja B. Esto es similar a otros países latinoamericanos. Sin embargo, esto no refleja los últimos esfuerzos. Creo que desde comienzos de este año se han comenzado a aplicar las normas internacionales y la próxima vez que esta autoridad venga, esperamos que este número suba de B a A. La segunda dimensión en la que no está tan alto en términos absolutos, pero está aún alto en términos de Latinoamérica, es el seguimiento de la auditoría. Lo que encuentra este informe es que las auditorías tienen alta calidad, se hacen a tiempo, pero no hay las herramientas necesarias para hacerle seguimiento, si estas auditorías tienen un efecto o no en la eficiencia del gasto. En la práctica, si nos movemos en el futuro, en este nuevo enfoque de la Contraloría, es importante reconocer que enfocarse en desempeño es una tarea compleja. Aquí tenemos auditores de Brasil, que es uno de los dos países latinoamericanos que ha hecho esto por más años, el otro en México, y esta tarde podrán aprender por qué esto es un proceso complicado. Nosotros lo vemos complicado por tres dimensiones. Como decía, capacidad. Es posible que la Contraloría o las entes de control no tengan las capacidades que se necesitan al comenzar. Por eso es importante tener una renovación de capacidad permanente y creo que la Contraloría está haciendo estos esfuerzos. Segundo es requerimientos de información. Como decían esta mañana, hay un esfuerzo muy grande en mejorar los indicadores y la información. Y tercero, es complejo porque requiere un cambio de actitud, tanto organizacional de los entes de control como de las entidades. El enfoque tiene que moverse gradualmente hacia la cultura de gestión. ¿Qué dice la literatura? ¿Cuáles son las lecciones que podemos dar? Primero es cuando tratan de dar este paso, hay que optimizar las auditorías tradicionales. Segundo, cuando pensemos en implementar auditoría de desempeño, es mejor hacerla gradualmente y, ¿por qué no?, tener pilotos en ciertos sectores que son identificados con alto impacto político, alta visibilidad y potencialmente con alto ganancias en relación de la calidad del gasto. Tercero, y esto relacionado con la información, ¿por qué no pensar en hacer auditorías sobre la calidad de la información de las entidades? Antes de evaluar el desempeño es importante saber si la información que tienen
y los indicadores son adecuados. El último es, simplemente lo podemos ver por estar todos aquí en este escenario, es coordinación con el Ejecutivo. Es coordinación permanente, que no se vea a la Contraloría como una entidad, como decían, asustadoría, sino todos somos Estado y todas las entidades juegan un papel fundamental. En algunos casos las entidades conocen y pueden sugerir cuáles son las áreas a estudiar. Finalmente, esto y esta presentación la podemos hacer disponible. Hay varias herramientas que tanto las entidades como los controles externos deben acceder y están relativamente fáciles y son públicas. Primero, nosotros encontramos que la Oficina de Auditoría Australiana es muy efectiva en hacer publicaciones en las metodologías, las mejores prácticas, y publican en detalle las auditorías que hacen. Esto es una toma que hice ayer de la página web, en los que ven las últimas auditorías que han hecho sobre desempeño. En la parte derecha está un informe. No todos los informes del Fondo Monetario son públicos, pero algunos lo son. Este es el caso de Eslovenia, donde hicimos una revisión de la calidad del gasto y tiene pasos detallados de cómo se hacen estos ejercicios en la práctica. Con esto termino. Muchas gracias y espero aprender mucho de los esfuerzos que están haciendo. Gracias. Agradecemos